Hola, ahora que hemos visto cómo funciona un generador monofásico y trifásico, podemos hacer uso de ellos para el análisis de circuitos trifásicos. Los circuitos trifásicos, una de las formas de conectarlas es en la llamada conexión en estrella o conexión en Y, por la forma. Eh, en este caso, tiene el caso particular de poder conectarla a 4 hilos donde el neutro eh, se asume como un cable de protección, por así decirlo de alguna manera, porque nos indica si el sistema es balanceado o no. En general, los sistemas trifásicos o los circuitos trifásicos, las cargas deben de ser balanceadas. ¿Esto qué significa? Que la impedancia 1, la 2 y la 3 deben de ser iguales. En este caso, para el ejemplo, pues es una simple resistencia de 10 ohms. Asumimos que el voltaje de fase es el voltaje de línea a neutro. Ese voltaje de fase lo ponemos 120 volts. Es importante decir que estos 120 volts de voltaje de fase son voltajes RMS o voltajes eficaz. Entonces, si ustedes observan, esta fuente VAN queda completamente en paralelo con esta Z1, por lo tanto la corriente 1 que circula por ahí, la corriente A, perdón, que circula por ahí, según la ley de Ohm es 120 entre 10 ohms y 12 amperes. Como el sistema es balanceado, la corriente B y la corriente C también se debe ser de 12 amperes. Es decir, la magnitud de las corrientes debe ser de 12 amperes. A esta corriente se les conoce como corrientes de línea. ¿De acuerdo? Corrientes de línea. Ahora, esto se puede representar en el tiempo de la siguiente manera, ¿no? Como se muestra aquí. Para poderlo representar en el tiempo necesitamos conocer su amplitud máxima. Recuerden que estos valores son RMS. Para conocer la amplitud máxima, pues la multiplicamos por raíz de 2, tanto para el voltaje como para la corriente. En este caso estamos trabajando en un sistema de 60 Hz, por lo tanto el periodo que vamos a ver o la ventana que vamos a mostrar es de 16.7 milisegundos aproximadamente, ¿no? Recuerden que la potencia instantánea se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. Ahora, como es una resistencia, ¿verdad? Como las cargas, en este caso sistema trifásico balanceado, es una simple resistencia, las fases de los voltajes y las corrientes son las mismas, es decir, están en fase. ¿De acuerdo? De manera gráfica tenemos aquí cada uno de los voltajes, el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C. Las corrientes vemos que están en sintonía, completamente en fase. Lo único que cambia es la amplitud, la magnitud, ¿no? Y multiplicamos el voltaje y la corriente de cada fase para obtener la potencia de cada fase, de la fase A, de la fase B y de la fase C. Noten lo siguiente, al multiplicar este voltaje por esta corriente, lo primero que notamos es que en la gráfica de potencia se duplica la frecuencia. Observen que en el mismo periodo, en un solo periodo, en la potencia aparece 2 veces en cada uno de ellos. Entonces es una de las primeras cosas que tenemos que notar. Ahora, como estamos haciendo el análisis de una carga puramente resistiva, esta potencia es siempre positiva. Observen que nunca cruza por debajo de cero, siempre es una potencia positiva. Y observen que el pico de potencia es aproximadamente unos 2900 watts. Ahora, ¿y qué ocurre con esto? ¿O cuál es la magia del sistema trifásico? La magia del sistema trifásico es que cuando sumamos las potencias instantáneas para obtener la potencia total del sistema, ¡pam!, resulta que, resulta que la potencia trifásica es constante, ¿no? Eso es una ventaja enorme y significativa para poder acoplar diferentes sistemas mecánicos u otros sistemas eléctricos, que la potencia sea una constante, ¿verdad? Es mucho más fácil analizar
este valor que está aquí y canalizar cada uno de ellos. ¿Sí? Observen que la potencia trifásica aparece por encima de lo que es el valor pico de las potencias individuales, alrededor de los 4200. ¿Estamos? Eso es lo importante. Ahora, no nada más existen las cargas en estrella, también tenemos las cargas en delta. Ahora, ¿y cómo se obtuvo todas estas gráficas o cómo podemos demostrar que la suma de esto realmente me da esto que está acá? Ah, lo podemos programar. Ustedes son expertos programando MATLAB, pero pues aquí les dejo una ayuda. Tómenle ahí una captura de pantalla y pónganse a hacer este programa porque quiero ver lo que ustedes lo hagan, ¿de acuerdo? Quiero ver lo que ustedes lo demuestren y por ahí va a estar para que ustedes lo hagan. Les decía que no nada más podemos tener cargas en estrella, también podemos tener cargas en delta y eso va a tener una significancia muy relevante a la hora de analizar y conectar motores trifásicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos los datos de la conexión en estrella, estos que aparecen aquí arriba. Son todos los datos que ahorita obtuvimos. Observen que la corriente de línea es de 12 amperes y la potencia total trifásica es de 4320 watts. Bueno, vamos a analizar ahora una conexión en delta. La conexión en delta es un poquito más compleja, es un poquito más complicada el análisis, pero pues se aplica exactamente lo mismo en la teoría de circuitos. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que ver es que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Acuérdense que el voltaje de fase era de la línea hacia neutro, de la fase A a la N, de la fase B a la N y de la fase C a la N. Aquí en este caso, en el sistema trifásico, no tenemos ese neutro, por lo tanto tenemos que utilizar un voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? De la línea A hasta la B, de la B hasta la C y de la C hasta la A. Como es un sistema balanceado, todos los voltajes de línea deben ser iguales. ¿Y cómo obtengo ese voltaje de línea? Ah, mira. El voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Para este caso particular, como el voltaje de fase es de 120, pues es aproximadamente 208 volts. ¿Estamos? Ahora, como ya obtenemos el voltaje de línea, es decir, el voltaje de A hasta B, ya podemos calcular la corriente que circula por cada una de las cargas de forma individual. A eso le vamos a llamar corrientes de fase. Esas corrientes de fase es el voltaje de línea dividido entre la impedancia correspondiente. En este caso, como la impedancia es de 10, pues entonces tenemos 208 entre 10, pues 20.8. Como es un sistema balanceado, esa corriente de fase, la magnitud debe ser igual para cada una de esas corrientes. Para la corriente que va de A a B, para la corriente que va de C a A y para la corriente que va de B a C. ¿De acuerdo? Ahora, todos estos valores que estamos obteniendo, acuérdense que son valores RMS. ¿Sabes? Ahora, ¿y cómo obtengo yo el voltaje de A hasta B? ¿Cómo obtengo yo el voltaje de B a C? ¿Y cómo obtengo el voltaje de C a A? El voltaje de B a B lo obtenemos BAN menos BBN. Observen los subíndices nos indican quién va primero y quién va después, a quién vamos a restar, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen esa resta correspondiente, acuérdense que el voltaje AN es el voltaje, la magnitud, 120 ángulo de 0, menos 120 ángulo de 120, y el voltaje C es 120 ángulo de 240, ¿no? Todos los voltajes de línea son exactamente iguales porque es un sistema balanceado. Son voltajes RMS, en este caso 208. Y para poder obtener el correspondiente voltaje de línea en el tiempo, pues tenemos que multiplicarlo por raíz de 2. ¿De acuerdo? Las corrientes de línea. ¿Cómo tenemos la corriente de línea? Ah, mira, la corriente de línea, vamos a tener una corriente que sale de A hasta B y una corriente que entra de C a A. Entonces la corriente A es la corriente de I a B menos ICA. Y así para cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale esa corriente?
vale 36 amperes. Ah, caray, ¿cómo supimos eso? Resulta que hay una relación entre la corriente de línea y la corriente de fase en un sistema delta. La corriente de fase es 20.8, la corriente de línea es raíz de 3 veces esa corriente. Entonces 20.8 por raíz de 3 nos da 36 amperes. Esta corriente que está aquí es una corriente RMS. Para obtener la corriente pico, la multiplicamos por raíz de 2. Y ya podemos conformar cada uno de los voltajes de línea y corrientes de línea. Si ustedes observan, el argumento en cada uno de ellos es exactamente el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque estamos analizando una carga resistiva. Esa carga resistiva hace que los voltajes y las corrientes estén en fase. ¿Cómo sé que es de menos 30? Resulta que existe la siguiente relación. Acuérdense que el voltaje, el primer voltaje, el voltaje A, es ángulo de 0 y el voltaje B es ángulo de 120 y el voltaje C ángulo de 240. Ok. La relación angular que existe entre los voltajes de fase y los voltajes de línea es que los voltajes de línea le vamos a restar 30 grados. Entonces tenemos 0 menos 30, menos 30. 120 menos 30, 90 positivos. 240 menos 30, 210. ¿Vale? Noten lo siguiente, la conexión en delta y la conexión en estrella. La conexión en delta, 36 amperes para una carga balanceada también de 10 ohms. Conexión en estrella, 12 amperes para una carga balanceada también de 10 ohms, ¿no? Eso va a ser extremadamente importante cuando estemos viendo conexión y control de motores, porque en los sistemas de arranque de motores se suele utilizar la conexión en estrella. ¿Por qué? Porque la corriente de consumo es menor. Pero una vez que ya se arrancó el motor, se suele cambiar la conexión a delta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la corriente es la que provee la fuerza. La corriente es la que da la potencia al motor para poder mover las cosas. ¿De acuerdo?